Alabado el Rey. Porque ese es un problema que está en el mundo. Bendito eres Jesús. Y bueno, esta epidemia esa llegaba, y a mí cuando me agarra la gripe me agarra como 3 días fuerte. Después pasan 2 años, 3 años, y después cuando me agarra fuerte. Bendito eres Señor. Y me agarró y creía yo, pero gracias al Señor que no pudo llegar. Hoy había cantado un coro para la gloria, voy a cambiar el chip cuando le dijo un día al pastor y a la sierva. Voy a cantar si me permite el pastor. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, voy a cantar. ¿Quién tiene victoria hoy? Amén. ¿Quién dijo que no había victoria? Ese no ha conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victoria tendremos, aunque vengamos a prueba, al cielo llegaremos. Oh, gloria a Dios, oh, aleluya. Sigue alabando, que la victoria es tuya. Oh, gloria a Dios, oh, aleluya. Sigue alabando, que la victoria es tuya. ¿Quién dijo que no había victoria? Ese no ha conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victoria tendremos, aunque vengamos a prueba, al cielo llegaremos. El Señor sigue bendiciendo a continuación. Amén. Gloria a Dios. Gracias Dios. Alabado el Señor. A ver, el Señor bendiga a nuestro hermano. No sé si el otro hermano que vino con el pastor Bendito eres primero. Aleluya. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Bendecimos, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendecido, hermano. Dios me bendiga. Gracias, Gracias. Señor. Los saludo para la paz del Señor en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Esta gloria hermosa. Primer día de la semana, día de victoria. Amén. Gloria al nombre del Señor. Muy agradecido a Dios, hermano querido, en este día por conocer al pueblo de nuevo. Gracias, Hermano Señor. nuevo, gloria al nombre del Señor. Y bueno, y estar en un lugar donde poder escuchar la palabra de Dios. Gracias, Señor. Amén, aunque nosotros conocemos por años, así conozco la palabra, pero una cosa es conocer y otra cosa es vivirlo. Bendito. Amén. ¿Cierto? Y le doy gracias a Dios por estar en este día compartiendo y muy gozoso, hermano querido, de verdad, sorprendiendo, conociendo cada día más al Señor. Me alegro porque bajábamos del auto del ciervo y ya cuando ya escuchaba el himno. Gloria a Dios. Que me cantaban, aprendí a cantar los himnos cuando estaba en el colegio dominical, porque yo nací en la iglesia bautista. Conocí al Señor a los 12 años y entregué mi vida al servicio a los 17 años. Me bauticé y empecé a trabajar y a estudiar, Gloria a Dios. pero las guerras fueron muy fuertes Bendito eres por y siempre. muchas veces caí derrotado. Alabado. Pero una Señor. cosa aprendí, hermano, Gloria a que la Dios. mano del Señor nunca me soltó. Amén. Nunca Gloria a Dios. me soltó. Él me llamó por un propósito. Amén. Y eso pasa en la palabra, porque cuando Jeremías predicaba la palabra, una de las cosas que vamos a tener es que cuando tenemos armas muy fuertes, Alabado. le vamos a hacer mucho daño al diablo. Bendito sea tu nombre, Jesús. Y nosotros tenemos un arma poderosa, más allá de la palabra, que es la verdad. Amén. Y cuando hablemos con la verdad vamos a dañar mucho. Bendito Amén. eres Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y a nadie le gusta que le diga la verdad. Bendito eres Jesús. Pero bueno, yo en esta mañana le quiero dar gracias a Dios a través de una alabanza. Amén. Amén. Siempre decía el ciego, lo voy a cantar en la iglesia, pero bueno, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios de los 66 libros que tienen las Sagradas Escrituras, Gloria a Dios. hay uno que es toda alabanza, ¿amén? Amén. Que son los salmos de David. Aleluya. Libro de Salmos, los 150 salmos que tiene allí David, son alabanzas. Gloria a Dios. Y hoy quiero compartir una de ellas. Gloria a De Dios. las tantas que he aprendido en la escuelita dominical, amén. Gloria a En el Dios. Salmo 40, gloria al nombre del Señor. Me siento más cómodo así, ¿está bien? Amén, hermano. Alabado eres En el Señor. Salmo 40, gloria al nombre del Señor, Gloria a Dios. versículos 16 y 17. Gloria a Dios. Por ahí quizás alguno lo ha escuchado alguna vez, Bendito eres Señor. pero he aprendido, gloria al nombre del Señor, y bueno, hoy quiero compartir esta alabanza con ustedes. Amén.
para la gloria y la honra de mi Señor. En el Salmo 40, versículo 16 y 17. Amén. Gloria a Dios. Gócese y alegrense en ti todo lo que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido, Jehová sea enaltecido, aunque afligido y necesitado, aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tarde, Dios mío, no te tarde, gócese y alegrense en ti todo lo que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido, Jehová sea enaltecido, aunque afligido y necesitado, aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes, Dios mío, no te tardes. Pronto viene el Señor, como decía la hermana, amén. Y quiere buscar una iglesia unida, Amén. una iglesia que ame, que pronto viene a buscar a nuestro esposo, que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Amén. El Señor bendiga la vida de nuestro hermano. Amén. 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 Mi esposa tiene una palabra para Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Tú vives por Con la paz del siempre. Señor. Amén. Gracias al Señor que estamos reunidos un día más, ¿no? Que el Amén. Señor nos Gloria a da. Dios. Escuchábamos ayer la palabra, ¿no? De la gracia, ¿no? Gracias, De la Jesús. ley. Ahí en Juan 1:17. Un versículo tan conocido que en otro tiempo lo sabía de memoria, ¿no? Gloria a Dios. Pero solamente sabía la letra, la palabra, ¿no? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias al Señor que abrió los ojos de nuestro entendimiento, ¿no? Amén. Para que podamos ver esta gracia maravillosa Gloria a que Dios, transforma aleluya. nuestras vidas. Amén. Ya no es solamente el hecho de hacer, de obrar, de trabajar, no es solamente eso, sino que la vida de Dios se pueda ver manifestándose en estos vasos de barro, ¿no? Gloria a Dios. Porque dice que estos vasos somos, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. ¿No? Y gracias al Señor, y siempre vemos el vaso de barro porque es frágil, es débil, pero tiene un tesoro que es la vida de Dios en nosotros. Y eso lo trajo la gracia, lo trajo Jesucristo, ¿no? Y le doy gracias al Señor por haber abierto nuestros ojos a esta gracia, ¿no? Ahí la iglesia de Tesalónica era una iglesia modelo, pero ellos dicen que ahí en 1 Tesalonicenses Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. 1:2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la fe, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Las tres cosas, ¿no? De la obra de la fe, de la vida de Dios en nosotros, que nos va transformando, nos va moldeando a su imagen y semejanza, ¿no? Y del trabajo de vuestro amor, por la obra de Dios en nosotros, por la obra de fe en nosotros, de la vida de Dios en nosotros que nos va transformando, se ve el trabajo de amor, ¿no? Eso nos lleva al trabajo de amor.
y de vuestra constancia, Bendito de Jesús. ¿no? En la esperanza. Que el Señor nos bendiga, hermano, que el Señor, bueno, ya nos bendijo, ¿no? Amén, gloria a Todas Dios. las riquezas espirituales en Gloria a Cristo Dios. Jesús. Amén, Pero que gloria a podamos Dios. ser constantes, Amén. ¿no? En esta gracia maravillosa, ¿no? Amén. Que ha transformado y abierto nuestros ojos de una manera que ahora podemos disfrutar realmente del Evangelio. Ahora podemos decir que podemos disfrutar del Evangelio. A pesar de las tribulaciones, de los problemas, de las dificultades, tenemos victoria, como cantaban los hermanos. Gloria al Señor por eso, ¿no? Que podamos declararlo en todas nuestras dificultades, podamos declarar la palabra de Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Amén, amado. Amén, que el Señor bendiga, amado. Hermano Marco, un agradecimiento para compartir con la iglesia. Amén. La verdad que estoy muy alegre por venir en nuestra acción. Gloria a Dios, aleluya. Quería pedirlo para mi amiga, o sea, oración, ¿no? Amén. Hermano, yo quiero compartir con ustedes en el momento a nuestro Señor Jesucristo una alabanza, ¿no? Un poquito. Gloria a Dios. Salmo 145. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí vamos, hermano. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, Señor bendiga a Dios. Amén. Y también tenemos al pastor Dante. Así que vamos a aprovechar la bendición de Dios. Amén. Gracias, pastor. Aleluya. Siéntase en libertad. Gloria a Dios. Tú eres maravilloso. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Saludos con la paz del Señor, amado. Amén. Una bendición de poder estar nuevamente en este lugar, amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Cosas, pero de poder estar con ustedes, Gloria a Dios. de poder saludarlo esta mañana, es una bendición. Como decía el hermano, ya cuando habíamos dicho hermano que íbamos a venir hoy, ya es una bendición de poder venir. Gloria a Amén. Dios, aleluya. Agradecido con el Señor por todo, de poder verlo. Amén. Aleluya. De poder verlo en victoria. Amén. Amén. Lucha vamos a tener, Bendito de Jesús. pero el Señor prometió que Él va a estar con nosotros. Amén. Amén. Y lo que manifestamos es la victoria del Señor en nosotros. Amén. Tenemos que manifestarlo todos los días. Amén. Amén. No las enfermedades, tenemos que manifestar lo que Dios está haciendo en nosotros, en nuestra vida. Amén. Y qué bueno, amado, qué bueno es poder verlo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ha preparado este día, seguramente tiene ya preparado el Señor lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dice que nuevas son sus misericordias cada Amén. día. Amén. Gloria sea el nombre del Señor.
Y quiero compartirle una palabra ahí en el libro de San Juan. La hermana estaba compartiendo, ¿no? Gloria a Dios. En el capítulo 1, en el versículo 5. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Ya alabamos, mi rey. Capítulo 1, versículo 5. En adelante, amén. Amén. Primera de San Juan. Gloria a Dios. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el versículo, del versículo 6 vamos a leerlo, amén, amado. Amén. Y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Amén. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que le creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, y la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien decía, el que viene después de mí es antes que de mí, Gloria a porque, Dios. porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos toda gracia y sobre gracia. Y ahí lo que la hermana compartía, ¿no? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. A Dios nadie le vio, jamás. El unigénito Hijo de Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor, Gloria a ¿no? Dios. Y vemos, dice que hubo un hombre enviado de Dios. Alabado ¿Quién era ese sea el hombre Señor. enviado de Dios? Juan. Venía a dar testimonio. ¿De quién daba testimonio Juan? De Jesucristo, de Amén. Jesús. Él daba testimonio que la luz venía a este mundo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y este vino por testimonio, dice. Dice que él vino para dar testimonio, Juan. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están dando testimonio? Amén. Gloria a De Dios. Jesucristo. Amén. Porque nosotros tenemos que dar testimonio del Señor. Amén. Que Él nos redimió. Amén. Que Él nos justificó. Gloria a Amén. Dios. Y dar ese testimonio que Juan daba testimonio. Dice que Él vino para dar testimonio de Jesús. Amén. Y dice que este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Amén. 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 Porque ¿cuántos creen que nosotros demos testimonio del Señor? Muchos van a creer en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y esa fe dice que el justo por su fe vivirá. Amén. Amén. Y dice que Él vino para dar testimonio a fin que todos creyesen. Amén. Gloria a Dios. Y dice que en este tiempo, por ejemplo, que estamos viviendo, Dios es paciente. Dice que Él está esperando que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Que todos puedan conocerlo. Amén. Amén. Y todavía esas puertas siguen abiertas. Y nosotros damos testimonio de que Jesucristo cambia las vidas. Amén. Creemos que Jesucristo transforma las vidas. Amén. Nosotros somos el testimonio vivo del Señor. Amén. A cada uno de nosotros el Señor nos ha levantado, amado. Gracias, Nos ha Señor. cambiado, nos ha transformado. Gloria a Dios. Nos hace vivir en una nueva creación. Gracias, Señor. Ahora tenemos la naturaleza divina, ahora vivimos el nuevo hombre del Señor. Amén. Y ese es el testimonio que damos hoy, que somos nuevos en el Señor. Amén. Y ahí se cumple lo que dice la palabra del Señor, que si alguno está en Cristo, Gloria a Dios. nueva criatura es. Amén. Gloria a Las Dios. cosas viejas, dice, pasaron, el hombre viejo ya está muerto. Ahora vivimos la vida nueva en el Señor. Es el testimonio que damos hoy. Amén. Amén. De que Jesucristo cambió nuestras vidas. Amén. Y es el testimonio que le contamos a aquellos que no conocen al Señor. ¿Para qué le contamos ese testimonio? Para que ellos crean como nosotros creímos un día. Amén. Gloria a Porque Dios. este vino para testimonio, dice. Amén. Gloria sea el nombre del Señor, ¿no? Y este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Amén. El mundo
en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, dice. Gloria a Dios. Pero el mundo no le recibió. Bendito eres. Gloria sea el nombre del Señor, pero nosotros sí lo hemos recibido al Señor. Amén. Gloria a Dios. Nosotros dicen gloria a Dios. Amén, A aleluya. los suyos vino, dice, los suyos no le recibieron. Gloria a Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que le creen en su nombre, Gracias. le dio Señor. potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, A aleluya. todos los que le recibieron, a los que en él creen, porque dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Amén, gloria a A todos los Dios. que en él creen, dice que le dio potestad Aleluya. de ser hecho hijo del Señor. Sí, Señor. Gloria sea el nombre del Señor, una Amén. gracia inmerecida, amado. Esa gracia que el Señor nos dio, ¿no? De hoy tener fe y tener esperanza. Amén. Y dice que la esperanza no avergüenza, dice amado. Amén, Gloria sea el aleluya. nombre del Señor. ¿Por qué no nos avergüenza la esperanza? Porque el amor del Señor ha sido derramado en nuestros corazones por intermedio del Espíritu Santo, que nos fue dado, dice su Amén, palabra. amén, gloria a Dios. Entonces la esperanza que tenemos hoy no nos avergüenza. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aunque estemos pasando por tribulaciones, tenemos esperanza hoy. Amén. Como se cantaba al principio las alabanzas, Él vendrá por su pueblo. Amén. Él vendrá por su iglesia. Amén. En un momento el Señor vendrá y esa es la esperanza gloriosa que nosotros tenemos. Amén, gloria a Gloria Dios. sea el nombre del Señor. Aleluya. A los cuales dice que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén, gloria a Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Y vimos su gloria. Y la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Gloria sea el nombre del Señor, porque por esa gracia, sin Jesús no hubiésemos conocido esa gracia. Amén. Y venía esa gracia, y no solamente la gracia, sino que venía lleno de verdad. Amén. Y esa verdad a nosotros nos hizo libre, amado. Amén. Cuando recibimos la gracia, conocimos la verdad, y ahí recién fuimos libres. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. No, qué bueno el poder. Yo siempre hablo con el pastor y le digo, no solamente escuchar este mensaje de la gracia, sino también entenderlo y recibirlo. Amén. Porque entenderlo y recibirlo va a hacer que esa gracia dé resultado en nosotros. Y el primer resultado que la gracia da en nosotros, el mensaje de la gracia, es la paz que tenemos en nuestro corazón. Amén. Ahora entendemos que Jesucristo es el príncipe de paz. Él hizo la paz. Amén. Y hoy tenemos paz. Amén. Pero cuando tomamos antes en el otro evangelio, el evangelio de la legalidad, si hay algo que nosotros no teníamos, aún viniendo a la iglesia, no teníamos paz en nuestro corazón. Aleluya. Pero ahora hemos conocido ese mensaje de la gracia, hemos conocido la gracia y esa verdad. Amén. Porque dice la palabra del Señor, y el verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Y vimos su gloria. Gloria sea el nombre del Señor. Como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Y esa gracia hoy nosotros la tenemos, esa gracia del Señor. Amén. Hoy hemos recibido esa gracia del Señor. Amén, gloria a Y Dios. esa verdad. Y ahora sí podemos decir que somos libres en el Señor. Amén. Que hemos recibido esa libertad. ¿Por qué hemos recibido esa libertad? Porque hemos recibido esa gracia del Señor. Amén. Aleluya, Gloria sea gloria el a nombre Dios. del Señor. Juan dio testimonio y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos toda gracia y sobre gracia. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y Aleluya. entendemos la gracia, ¿no? Que la ley fue dada para que conozcan que éramos pecadores. Pero esta gracia que se ha derramado en nosotros nos hace entender que Cristo nos compró, nos justificó. Que somos justificados, que Él pagó el alto precio por nosotros. Amén. Que hoy tenemos que creer en el Señor solamente. Amén. A todos aquellos que le creen, dice la palabra del Señor, le ha dado potestad de ser hechos hijos del Señor. Amén. No es para los que le creen. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor, amado. Aleluya, gloria a Dios. Entonces dice la palabra del Señor, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gloria sea el nombre del Señor, porque ahora podemos conocer las cosas del Señor. Amén. Ahora podemos conocer la palabra del Señor. Amén. Por entre medio de su palabra hoy podemos conocer
conocerlo al Señor. Amén. Así que yo le doy gracias, Señor, y espero que esto sea de bendición para su vida, amado. Y que dé testimonio. Gloria a Dios. Que dé testimonio de que Jesucristo no solamente murió, sino que resucitó de entre los muertos. Aleluya. Amén. Y Gloria a dice que Dios. justamente con Él a nosotros también nos resucitó el Señor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y esto nos justificó también el Señor. Amén. Amén. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Amén. Y seguir dando testimonio de esto. Dando testimonio de que para que aquellos que hoy están en el mundo puedan creer en el Señor. Y puedan venir a conocerlo al Señor y a recibir lo que el Señor tiene para su vida. Gloria sea el nombre del Señor. Así que yo le doy gracias al Señor. Amén. Y qué tan bueno es tener esta esperanza y esta confianza que antes no lo teníamos nosotros. Gloria Pero a ahora Dios. sí tenemos esperanza. Amén. Tenemos confianza. Nosotros dice el apóstol dice, Pablo dice, nosotros que no éramos pueblo, pero que ahora sí soy pueblo del Señor. Amén. Gloria a Dios. No, nosotros que no estábamos, no teníamos esperanza, pero que ahora sí tenemos esperanza. Amén. Hermano, porque el amor del Señor se ha derramado en vuestros corazones. Amén. Podemos pasar persecuciones, tribulaciones, pero no, el Señor nos da esa fe y esa esperanza de que Él nos va a sacar victorioso de cada tribulación, de cada persecución que nosotros pasemos. Aleluya. Amén. Gloria a Así que Dios. Dios nos siga bendiciendo Amén. y siga recibiendo el Señor, lo que el Señor Amén. Amén, amado. El Señor bendiga la vida de su siervo. Amén. Gracias damos al Señor. Es tan maravilloso porque nosotros conocemos la gracia hace mucho tiempo. ¿No? Y el pastor siempre nos dice a nosotros no tenemos que perder la capacidad de asombro con el Señor. Y cuando yo lo escuchaba al pastor Dante, yo veía esa capacidad de asombro que no tenemos que perder. Porque lo que Él nos estaba compartiendo es algo que nosotros sabemos, Él está descubriendo y se lo está transmitiendo a los hermanos, pero eso no tiene que quedar en nosotros como un conocimiento, sino que, como decía el pastor, dice que la gracia no solamente es la gracia, sino que la gracia y la verdad, y se tiene que hacer vida en nosotros. Cuando se hace vida en nosotros, entonces nosotros escuchamos la justificación, tema que yo escuché hace 20 años atrás. Pero hoy no me deja de sorprender ni me deja de gozar en mi corazón. Aleluya. Que hemos sido justificados, que hemos sido comprados por precio. Y eso no lo saben todos los hermanos. Eso no lo saben. Lamentablemente, porque como decía el pastor también, este mensaje está escondido. Y este es el tiempo que este mensaje salga a la luz. El apóstol Pablo decía, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y también yo creo que sufría dolores de parto hasta que la gracia salga a la luz de este mundo y llene todo este mundo con la gracia. Y ese yo creo que es el desafío de la iglesia en este tiempo. El pastor siempre me dice a mí, yo no sé si la voluntad de Dios en este tiempo es que se establezcan iglesias locales, porque el tiempo es corto. Pero sí que la gracia sea extendida por todos los confines de este mundo. Por todos los confines de este mundo. Y esta gracia no se conoce. Y el privilegio es para nosotros. Que no pase el tiempo y nosotros quedemos en el tiempo y la gracia no se haya extendido, hermano, sino que se pueda extender. Invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a hacer una oración y ya le voy a estar entregando al pastor para que traiga la palabra en esta mañana. ¿Cuántos se gozan por lo que han escuchado? Alabado sea su nombre. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Amén, gloria Le a damos Dios. gracias, muchas gracias por tu gracia maravillosa. Señor, que nos hizo salvos, nos ha justificado, Señor, nos ha redimido, nos ha dado una nueva vida en Cristo, Señor, y por la gracia de Dios, como dijo el apóstol Pablo, somos los que somos y su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Amén, gloria a Dios. Gracias porque esta gracia va produciendo en nosotros el carácter de Cristo, Amén. para que otros lo conozcan y para que nuestra vida sea transformada a su imagen y a su semejanza. Amén, gloria a Dios. Bendice ahora la vida de tu siervo, Señor, tráele iluminación y revelación en tu palabra, Señor, y guárdanos de todo mal, Señor, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a tener esa revelación de tu palabra para poder llevarla a la vida práctica, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Así como estamos, vamos a recibir al pastor. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermano. Alabado sea
al Señor. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por la presencia de nuestro hermano pastor Dante. Que el Señor bendiga su vida, la vida de su familia. Amén. Gloria a Dios. Y la congregación en la cual está pastoreando nuestro amado hermano. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gracias, y también por la visita de nuestros hermanos. Amén. Que el Señor bendiga grandemente y que ellos puedan crecer, Gloria a Dios. ¿no? En la gracia, o la gracia pueda crecer en ellos, Amén. Gloria a Dios. ¿no? A fin de que puedan ser instrumento para este mensaje. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y estamos leyendo el libro de Tesalonicenses, hermanos. Amén. Segunda de Tesalonicenses. Gloria a Dios. Sabemos que Tesalonicenses significa victoria sobre la legalidad y la falsedad. Gloria a Dios. Eso significa Tesalonicenses, victoria sobre la legalidad y sobre la falsedad. Y sí, cuando éramos, como decíamos anoche, cuando éramos legalistas éramos todos falsos. ¿Ya? Y eso hay que vencer. Eso hay que vencer la falsedad. Y la única manera de vencer la falsedad y la legalidad es por medio de la cruz. ¿No? Sabiendo que el Señor llevó eso a la cruz. Él llevó el hombre falso. Amén. ¿No? Gloria a Dios. Y llevó la legalidad también, la religiosidad del hombre natural la llevó a la cruz y la crucificó. Entonces ahora nosotros hemos tenido la victoria sobre la legalidad y sobre la falsedad por medio de Cristo, porque el Señor nos dio la victoria. Amén. Gloria a Amén. Dios. No es que nosotros hemos vencido, ¿no? Sino que el que nos dio la victoria sobre la falsedad y la legalidad fue nuestro amado Señor a través de su sacrificio. Amén. Y bueno, y eso es maravilloso. Nosotros tuvimos 18 años la legalidad. 18 años que fueron terribles. Hay algunos que nunca la conocieron, como nuestro hermano Nico. Nunca conocí la legalidad. Pero otros tuvimos 18 años y otros tuvieron más años, viviendo dos vidas. La vida del hombre viejo y la vida del nuevo hombre. O tratando de vivir la vida del hombre nuevo, pero nunca lo logramos. En la legalidad no se puede vivir la vida del hombre espiritual. Porque siempre había algo que reprocharnos. No, pero el hombre espiritual dice: no he juzgado de nadie, sino que él juzga todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Por eso damos gracias al Señor por esta gracia maravillosa. Amén, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Y ayer leíamos del capítulo 1 hasta el versículo, capítulo 1:1 hasta el versículo 2. Si alguien me pudiera leer, hermano o hermana. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Gracia y paz de nuestro Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces ahí podemos ver que la gracia no solamente es de nuestro Señor Jesucristo, sino que es del Padre también. Amén. No, porque dice, vamos a leerlo de nuevo, hermano Juan. Amén. Sí. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. La gracia es de nuestro Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros tenemos que ver que está la gracia del Padre y la gracia del Hijo, ¿no? Amén. Y entonces veíamos ayer muchos versículos y veíamos que la gracia a nosotros nos capacita, nos va capacitando, nos va dando una capacidad que antes no es que no la teníamos, la teníamos pero la desconocíamos.
Porque cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya recibimos la gracia. Amén. Aunque nosotros estábamos en la legalidad, la gracia estaba en nosotros. Pero nosotros no estábamos en la gracia, nosotros estábamos en la legalidad. O en la carne, estábamos ahí. Pero la gracia ya estaba en nosotros. ¿En dónde? En nuestro espíritu. Porque como dice ahí en 1 Corintios capítulo 6, 17, creo que dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Es decir, que la gracia ya estaba en nosotros. La gracia está en el legalista. Aunque él no la acepte, aunque él la aborrezca, la gracia está en él. Porque la gracia es Cristo. Amén, gloria a Dios. Es la vida de Cristo en él. Está la gracia ahí, pero no la conoce. No la conoce porque la gracia se revela por medio de la Escritura, de la palabra de Dios. Amén. Como no teníamos conocimiento de la Escritura, no podíamos entender lo que Dios nos había dado. Y eso que Dios nos dio, la salvación, la vida eterna, la justificación, y nosotros ni enterábamos, estábamos de eso. Entonces la gracia nos capacita a nosotros. Ahí en Lucas 10, 19 vamos a leer. Dice, he aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Vio? Esa es la gracia lo que nos da esa capacidad. Antes creíamos que lo que nos daba esa capacidad era el ayuno y la oración, y entonces nos metíamos a ayunar y a orar por días. Y creíamos que con el ayuno y la oración nosotros íbamos a poder hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, ¿no? Y nada nos dañará. Y eso era fruto del ayuno y la oración. Fíjese qué arrogancia la nuestra, ¿no? Sacarle los méritos a Cristo para adjudicarnos nosotros ese mérito. Que por medio de mi ayuno y de mi oración, la potestades, los escorpiones, las serpientes, los espíritus inmundos, y no es por medio de lo que nosotros hacemos, sino es por medio de la gracia. Amén. Sino que la gracia hizo eso para nosotros. Pero aún así, la gracia nos capacita, hermano. Y ella dice que, de aquí os doy potestad, poder. ¿No? ¿Pero por medio de qué? Por medio de la gracia. Amén. Por eso tal vez usted no ayune y no ore. Pero usted va y ora por una persona endemoniada, y la gracia obra igual. Porque la gracia se manifiesta en beneficio de esa persona que está sufriendo. La gracia ya está en nosotros. Ahora, ¿qué dice, pastor? No hay que ayunar ni orar. No le estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no nos adjudiquemos nosotros a algo que le pertenece a la gracia. Amén. ¿Entiende? Entonces, la gracia está en mí. Amén. Entonces, bueno, no tuve tiempo de orar, no tuve tiempo de ayunar. No, yo tengo que trabajar. Tengo que dedicarme a mis negocios. No tengo tanto tiempo para dedicarme, pero bueno, pero está la gracia. ¿En dónde está la gracia? En mí, en usted. Entonces vamos confiadamente a orar por un endemoniado, por un enfermo, porque es la gracia la que tiene que hacer el proceso de sanación o de liberación. Amén, hermano. Amén. Y eso es precioso, adjudicarle a la gracia eso. Entonces le damos valor al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Le damos valor. Entonces, pero a nosotros, ¿qué nos enseñaron? Que teníamos que ayunar y orar para poder echar los demonios afuera. Bueno, Jesús mismo decía, hay generación que no salen si no es con ayuno y oración. Amén. Pero tenemos que recordar una cosa, en aquel tiempo cuando Jesús dijo eso, los hombres no habían recibido la gracia en ellos. No había nuevo nacimiento en ese tiempo. Entonces se necesitaba el ayuno y la oración para eso. Gloria a Dios. Pero cuando nosotros recibimos la gracia, recibimos el Espíritu de Dios en nuestro espíritu, entonces ahora tenemos potestad sobre todo serpiente, sobre todo endemoniado. ¿Cuántos lo creen a eso? Entonces mire si no nos conviene estar del lado de la gracia o tener conocimiento de la gracia. Entonces la gracia nos capacita a nosotros. Ahí en Romanos 14:4 podríamos leer. Hemos leído ahí en Lucas 10:19. He aquí que os doy potestad, poder, de hollar, de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo,
y nada os dañará. Qué maravilloso, ¿no? ¿Y dónde está nuestro poder? ¿Dónde está nuestro poder? Nuestro poder está en nuestra debilidad. Amén. No, porque cuando soy débil soy fuerte, soy poderoso. Pero nosotros no íbamos con debilidad para que el poder se manifestara. Íbamos con el poder del ayuno y de la oración. Y entonces no había debilidad ahí. Y no hay debilidad y Dios no se podía manifestar. Pero ahora nosotros vamos a orar por una persona, no, con mucha debilidad. Señor, si tú no la sanas, yo no puedo sanarla. Si tú no la libertas, Señor, yo no la puedo libertar. Entonces, Romanos 14, 4. ¿Alguien encontró? Él puede leer, hermano. Amén. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Vio? Y eso, poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Entonces ahí estamos nosotros. ¿Por qué juzgamos nosotros a nuestro hermano? ¿Por qué juzgamos al otro? Para su propio Señor está en pie. Él está en pie. ¿Por qué? Porque Él lo ve en Cristo. Amén. ¿No? Dios nunca nos ve en la carne. Nunca, jamás nos ve en la carne. Él siempre nos ve en Cristo. Y en Cristo Él no nos ve ahí tirado, derrotado. Siempre nos ve victoriosos. Amén. Gloria a Dios. Para su propio Señor está en pie, dice. O cae, pero estará firme. Aunque esté caído, va a estar firme igual. Porque un hijo de Dios nunca cae en el piso, cae en las manos del Señor. No es lo mismo caer en el piso que caer en las manos del Señor. Y cuando uno cae en el piso lo pueden patear, se puede ensuciar, lo pueden pisar. Pero cuando uno cae en las manos del Señor no es así, no es cualquier cosa. Vaya a pisotear a uno que está en las manos del Señor. No es así. Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y esa capacidad le da el Señor. ¿No? Segunda de Corintios 3:6. ¿Algún hermano puede leer, por favor? Entonces, la gracia nos capacita. Yo antes no, pensábamos que nos capacitaba a nosotros el ayuno y la oración. ¿Yo? Y nosotros estábamos desesperados por ayunar y orar. Y cuando íbamos a orar por los enfermos o por los endemoniados, íbamos con tanto temor, con tantas dudas íbamos nosotros, con tanta flojera. Pero ahora vamos con humildad, ¿no? Porque sabemos que en esa humildad el Señor se puede manifestar. Segunda de Corintios 3:6 dijimos, hermano. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vio la capacidad que nos da la gracia, vio, nos capacita, nos hizo ministros competentes. ¿Qué ministramos? Porque si somos ministros tenemos que ministrar algo. ¿Qué ministramos? La gracia de Dios. Amén, gloria a Dios. La gracia de Dios, eso es lo que ministramos. ¿Cómo la ministramos la gracia de Dios? Por medio del conocimiento de la palabra. Amén. ¿No? Por medio de una vida rendida. Ministramos la gracia. Cuando ministramos la gracia, ¿qué está diciendo? Que estamos ministrando una vida que se nos fue dada. Amén. Porque la gracia es la vida de Dios en nosotros. Entonces, ahora, ¿qué ministramos? Si ministramos una vida, entonces Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, ¿a quién damos nosotros? ¿A quién ministramos? A Cristo, hacia los hombres. Porque lo que es Ramón Encina no le sirve a ningún hombre. ¿No? Entonces yo tengo que ministrar a Cristo, darle a Cristo a las personas, a los hermanos primeramente, a las hermanas, tengo que darle a Cristo. Amén. El amor de Cristo, la bondad de Cristo, la misericordia de Cristo, el perdón de Cristo y todo lo que Cristo tiene. Amén. Ministramos a Cristo hacia los hermanos primeramente y después a los hombres. Si no tenemos esa ministración, entonces no ministremos. Porque todo va a ser de la carne. Todo va a ser esfuerzo humano nada más. Y eso no sirve. Lo que nosotros tenemos que ministrar es la gracia. Amén. Ministrar es la gracia y ministrar a Cristo a otros. ¿Entiendes? ¿Qué hemos ministrado cuando no conocíamos la gracia? ¿Qué ministrábamos nosotros a los hombres?
y ministrábamos el conocimiento que se nos había dado a nosotros, pero ese conocimiento no era un conocimiento exacto de la palabra, no, era un conocimiento que nosotros procurábamos, ¿no?, con mucho esfuerzo de alcanzar algún poder, de alcanzar alguna sabiduría, pero todo eso no sirvió. No sirvió. La gente no quiere ese conocimiento. Al fin, ellos, en vez de conocer a Cristo, nos conocen a nosotros, y cuando nos conocen a nosotros ya no empiezan a juzgar, y cuando nos juzgan ya se van y buscan a otro. En vez de cuando se encuentran con el Señor Jesucristo, ellos se maravillan, como decía mi hermano Nicolás. Nunca nos asombramos del Señor. Nunca dejamos de asombrarnos de lo que el Señor puede hacer. Entonces, Filipenses 4:13, y hablando de que la gracia nos capacita, entonces ahí está bien, la gracia nos capacita. 4:13, ¿qué dice allí? Ese ya tenemos que saberlo de memoria, sin ni buscarlo siquiera, ¿no? Porque más conocido ese versículo. ¿Alguien puede leer, hermano, si quiere? Todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y ese Cristo, ¿quién es? La gracia. Amén. Gloria a Dios. Cristo es la vida de Dios en nosotros. Amén. Cuando nosotros decimos que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nosotros, estamos diciendo que tenemos la vida de ellos. Amén. Porque los tres tienen una sola vida. Amén. ¿No? Los tres tienen una sola vida. Entonces, cuando nosotros tenemos la vida de Dios, tenemos a los tres. Amén. Amén. Eso dice la Escritura. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Vio que la gracia nos capacita? Amén. ¿Y quién es la gracia? Cristo. Entonces, todo lo puedo en Cristo. Amén. ¿No? Porque Él me fortalece. Amén. Bueno, y así veíamos nosotros la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, ahora por lo que vimos nosotros ayer en los versículos, la gracia de Dios, ¿quién es? Cristo. Amén. ¿Y Cristo qué es? La vida. Amén. La vida en nosotros, una vida indestructible en nosotros, una vida que nos capacita, que nos lleva cada día más y más hacia el Señor, a manifestar la vida que hemos recibido. Ahora vamos a ver la gracia de Cristo, porque está la gracia de Dios y la gracia de Cristo, según lo que leyó nuestro hermano Juan. Dice Pablo y Silvano a Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, acá dice un poco diferente, ¿no? Y después dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cómo decía en su Biblia, hermano? Sí. Así dice, léamelo por favor, a ver el versículo 1. Amén. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, está la gracia de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios es Cristo. Amén. Ahora tenemos que ver cuál es la gracia de Cristo, que se nos fue dada. Entonces, la gracia de Cristo. Nosotros sabemos que la gracia se puede ver. Ahí en el libro de Lucas 2:40. $2.40, sí. ¿Alguien puede leer, hermano? Amén. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Vio? El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Amén. Fíjense qué maravilloso. La gracia de Dios era sobre Cristo. Es decir, que la gracia le iba capacitando a Cristo, ¿no?, para poder llevar hasta el final el propósito que Dios tenía con él. Amén. Gloria Sin a la Dios. gracia Jesús no lo podía hacer. Entonces Jesús, para poder llegar hasta la cruz, él necesitó de la gracia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Él, por más hijo de Dios que sea, si él no tenía la gracia sobre él nunca podía haber logrado lo que logró. Amén. Si nunca hubiera hecho posible que nosotros pudiéramos ser salvos.
o justos, o santos. Sin la gracia no lo podía. Porque Jesús era tan dependiente de Dios como lo somos nosotros. Era tan humano Jesús como nosotros. Tan débil en su humanidad como nosotros. Él era muy débil Jesús en su humanidad. Como nosotros, como cada uno de nosotros. Pero él dependía de la gracia de Dios. No lo dice la Escritura. Léalo de nuevo, hermano, y usted lo va a ver ahí. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Ahí se llenaba de sabiduría. De la palabra de Dios. Se llenaba. Por eso, en la gracia, eso es lo que nosotros hacemos, llenarlos a los hermanos con la palabra. Tienen que ser llenos con la palabra. Entonces, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Aleluya, gloria a Dios. Qué maravilloso, ¿no? Y hoy la gracia de Dios está en nosotros. Amén, gloria a Dios. Está en nosotros. Y la gracia nos capacita. Entonces, tenemos que ver si Jesús necesitaba la gracia, siendo Él el Hijo de Dios, siendo que Él no nació en pecado. Porque como decía Nicolás en el programa que hizo el otro día, que Jesús era sin pecado. Él no vino de Adán, no vino del pecado. Él vino de Dios. Pero aún así necesitaba la gracia. Nosotros venimos de Adán. ¿Hasta dónde llegamos con Adán? Hasta la cruz. Ahí se terminó nuestra relación con Adán, porque nosotros morimos ahí con Cristo. Cuando Cristo murió, ¿quién murió? Nuestro viejo Adán, nuestro viejo hombre, el hombre adánico murió en la cruz. Ahora somos hijos de Dios, sin pecado. Y así como era Jesús, eso es por la fe. Eso es siempre por la fe. Como era Jesús, ahora somos nosotros. Y entonces, si Jesús era un hombre sin pecado, que nació de Dios, necesitaba la gracia, entonces nosotros también necesitamos la gracia. Pero este mensaje de la gracia recién se está dando a conocer. Gracias al Señor, ¿verdad? Amén. Y qué privilegio que nosotros tuvimos de conocer la gracia de Dios. Amén. Este mensaje de la gracia, que dejamos de ser religiosos para ser hijos de Dios verdaderos. Amén, gloria a Dios. Y ahora nosotros, para poder alcanzar todo lo que Dios dice que podemos alcanzar, nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Y Cristo, Él dependía de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Él dependía de la gracia. De la vida del Padre. Él dependía de la gracia de Dios. Ahora, la gracia también es una vida de sacrificio, una vida activa. Y eso lo vamos a leer ahí en 2 Corintios 8, 9. Y esto es la gracia de Cristo. La gracia de Cristo produce en nosotros una vida de abnegación, de servicio. ¿Sí? Y en 2 Corintios 8, 9, hermano. Capítulo 8, versículo 9. Hoy no está leyendo Jesús. ¿Qué pasa con Jesús que no leo? 2 Corintios 8, 9. Sí. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para con vosotros, con su pobreza fueseis enriquecidos. Fíjese, la gracia de Dios hace que nosotros no nos ocupemos demasiado. Veo que antes nos ocupábamos de nuestro confort. Que es bueno ocuparse del confort, pero la gracia nos lleva a ocuparnos del confort del otro. Gloria a Dios. ¿No? Si nosotros tenemos algo para calentarnos, nosotros queremos también que aquel que no tiene tenga algo para calentarse. Es decir, que eso es lo que hizo Jesús. Jesús era rico, pero dice que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Entonces, fíjese, en eso también tenemos que imitarlo a Jesús, ¿no? Si nosotros tenemos algo que le pueda servir al otro, sin descuidar lo nuestro, porque tenemos familia y tenemos hijos y tenemos... Sí, bueno, pero si esto no me sirve a mí, le puede servir, a ver a qué hermano le puede servir. Y ahí, y siempre, cuando damos algo, tenemos que dar lo mejor. Amén, gloria a Dios. ¿No? Si la rueda de la bicicleta que yo voy a regalar está pinchada, la voy a llevar a la bicicletería, la voy a parchar, y hermano, el Señor le da esta bicicleta. Amén, gloria a Dios. Amén. No se la dé pinchada, si no cuesta nada inflarla.
¿Vio? Y así, tenemos una, qué sé yo, una silla o lo que sea, le tenemos que dar en las mejores condiciones posibles. Amén. Gloria a Dios. No darlo así nomás. No, porque eso ya es falta de amor, falta de una falta, para mí es una falta de dedicación. Se lo doy porque no me sirve. Me saco la basura hasta de encima, le sirve al hermano, no es así. Le tengo que dar lo mejor posible. Amén. Gloria a Dios. Y eso tenemos que ser muy dadivosos. Fíjese que Jesús dice que Él era rico, ¿no? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ya es la gracia del Señor Jesucristo. Parece que la gracia del Señor Jesucristo nos lleva a la vida práctica. Y la gracia de Dios a nosotros nos lleva a la provisión, ¿no? La gracia del Señor Jesucristo fue práctico con la gracia. No, Él fue práctico, Él era rico, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Gloria al nombre del Señor. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Gloria al nombre del Señor. Gracias por la riqueza que Él nos dio, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Porque la verdad que nos dio demasiado el Señor. Gracias. Y bueno, ahora nosotros tenemos que imitarle. Usted cuando vea una necesidad, gracias a Dios que está mi esposa. Porque yo no veo la necesidad de nadie. Pero mi esposa ve la necesidad de todos y me dice, esto le podemos dar a fulano, mengano. Y yo, ella, bueno, dale. Porque no somos tan rápidos para dar, ¿vio? Gloria al nombre del Señor. Gracias por la ayuda idónea. Fíjese, ahí en 2 de Corintios 12, 9, porque no tenemos, claro, hay hermanos que predican. Como el hermano Dante, que yo lo escuchaba, yo digo, qué lindo cómo predica el hermano Dante, qué entusiasmo que transmite. Yo no soy de ese, yo soy más enseñador, más aburrido. Pero hay hermanos que predican, que es muy lindo eso. Pero no tengo eso, no es para mí. Bueno, entonces, 2 de Corintios 12, 9, hermano. Sí, hermano Jesús, gracias Jesús. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se profesiona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Amén. Eso también lo puede leer en Efesios 4:7, ¿no? Gloria a Dios. Me ha dicho, bástate en mi gracia. ¿Qué más queremos, hermano? La gracia es basta. Es basta significa que es demasiada grande la gracia. Es basta. No sé, el país más grande que hay puede ser Rusia o Estados Unidos, puede ser. Pero la gracia es más grande todavía. Amén. Bástate mi gracia. Gloria al nombre del Señor. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuándo somos débiles? Cuando reconocemos que el Señor es nuestra fortaleza. Amén. Cuando reconocemos que por Él somos salvos. Cuando reconocemos que por Él nosotros tenemos autoridad sobre todo principado y potestad. Ahí somos débiles. No somos débiles cuando estamos enfermos, sino cuando estamos sanos y reconocemos, no, que la salud viene de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y es muy importante el poder del Señor, ¿no? Porque por medio de ese poder nosotros podemos hacer todo lo que Dios nos manda a hacer. Podemos manifestar todo el amor que Cristo puso en nuestro corazón. Y también la gracia fue otorgada, la gracia de Cristo fue dada a los pecadores también. Porque nosotros siempre pensamos que la gracia es para la iglesia. Pero fijémonos en algunos versículos. Porque acuérdense que está el lado provisional de la gracia, y el lado provisional de la gracia es para todos los hombres, aún para los pecadores. Pero el lado práctico de la gracia es para los creyentes nomás. Entonces, ahí en 1 de Timoteo 1:12,
Alabado sea el Señor, bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Vio? Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fíjese. Y en 1 de Timoteo 1:13, el versículo siguiente, Nico. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero Amén. la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, como nosotros, hermanos. Aleluya, gloria a Nosotros Dios. hemos sido recibidos a misericordia. Y Dios ve el corazón. Nunca se olviden que Dios mira el corazón. El corazón y la intención que hay en el corazón. A eso no se le escapa. Yo no tengo ese don de poder saber lo que hay en el corazón del hombre, pero Dios sí. Gloria a Dios. Dios mira el corazón. Antes de apartar a un ministro, Dios le mira el corazón. ¿Vio? Y vio como hablábamos ayer sobre el corazón de David, que era semejante al corazón de Dios. ¿Vio? Y Dios lo puso sobre todo Israel, para que él batallara contra los enemigos de Israel y trajera paz. 40 años de paz. Pero Dios vio su corazón. Pero también vio el corazón de Saúl. Vio que no era recto el corazón de él. Y lo desechó. Y lo desechó. Hay a veces que los hermanos no entendemos que para llegar a ser un ministro, lo único que tenemos que hacer es santificar nuestro corazón, nuestro sentir. Ser sensible como lo fue el Señor Jesús. Amar a todos los hermanos. No hacer distinción entre los hermanos. Amar a los pecadores. No a los drogadictos, a los homosexuales, amar. No amar el pecado, aborrecer el pecado. El corazón, el problema de nosotros dentro de la iglesia es el corazón. Yo estaba pensando en esta semana, en el odio. Y busqué a través de la Biblia la palabra odio. ¿Y por qué pensaba en el odio? Que un cristiano piense en el odio en vez de empezar en el amor. Porque ese sería el pensamiento lógico. Y porque en la iglesia ahora hay odio. Y bueno, ¿y de dónde vino ese odio? Del mundo. ¿Y cómo introdujo el mundo el odio dentro de la iglesia? Y porque los hermanos ahora están en la grieta. Dio la grieta, ¿no? Que hay en el mundo. Los kirchneristas, antiquineristas, los macristas, antimacristas, y eso trajeron a la iglesia. Y entonces, eso es odio, ellos se odian. No, se odian, se aborrecen, no se toleran, no se soportan. Y vienen los hermanos con ese odio a la iglesia a alabar al Señor. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los kirchneristas, con los macristas, con la vacuna, si sirve o no sirve? Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que, sobre todas cosas, guardar nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Mantenerlo limpio. Amén. Libre de todas esas cosas. Nosotros no nos metemos allí, ¿no? Entonces, el odio va a quedar en la puerta. Pero hoy usted va a ver que hay hermanas y hermanos que odian a Cristina Kirchner. Y otros odian a Macri. ¿Qué tenemos? Nosotros no fuimos llamados para esas cosas. Si está Cristina, le ofrecemos la salvación. Y si está Macri, también le ofrecemos la salvación. Amén. Gloria a Dios. Y la vida eterna. Por eso, hay que cuidar el corazón, hermano. Amén. ¿No? Dice, por la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no tiene que enfriarse esa calidez que produce el amor en nuestro corazón, no se tiene que enfriar. Nosotros siempre tenemos que guardar sobre todo nuestro corazón. Amén. ¿Cómo lo guardamos? Con la gracia. Amén. Con la gracia de Dios. El último versículo, hermano. Gloria en nombre del Señor. Si estamos en el primer versículo de Tesalonicenses, ¿no? Porque no quisimos avanzar tan apresuradamente, porque está la gracia de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos viendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo ahí en 2 de Timoteo 2:1
La gracia de nuestro Señor Jesucristo es la fuente de todo nuestro poder. La fuente de todo el poder que nosotros necesitamos está en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Cuando decimos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿alguien me puede decir a qué se refiere? A ver si se entiende. Cuando nos decimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué se refiere? ¿Alguien entendió? No importa que se equivoque, se puede equivocar igual. La cuestión es responder, porque si no, no estamos entendiendo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo se refiere a la vida que hemos recibido. ¿Por qué no lo dijiste, Nico? A la vida de nuestro Señor Jesucristo. Eso, nosotros, la fuente de nuestro poder está en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en la vida que hemos recibido. Ahí está. Gloria a Dios. Y esa vida nosotros la tenemos que mantener siempre libre de toda contaminación. Amén. Por eso hay que mirar menos televisión y más la Biblia. Gloria a Dios. Amén. ¿No? Amén. Mire, yo me miraba ayer, porque me llevan al celular, me llevan. Tengo algunos hermanos con los cuales estoy comunicado y gracias a Dios que nos diste la victoria sobre Brasil. ¿Qué tiene que ver Dios con el fútbol? Si eso es del mundo. ¿Qué tiene que ver un campeonato de fútbol con Dios? Esas son cosas del mundo, no tienen que estar enredados, porque ahí contaminan un poco el corazón. Ahí estamos divididos ahí, entre el mundo. No nos hagamos amigos del mundo, dice. Amén. ¿No? Porque aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y después con ese corazón adúltero, porque ya es un adulterio, queremos servir al Señor. O queremos que Dios nos bendiga. Por eso la pureza es lo que se tiene que mantener. La pureza. Ojo que no haber dicho, yo no digo que lo he alcanzado todo, pero en estas cosas tan visibles tenemos que haberlo alcanzado ya por el tiempo que estamos pasando en el Evangelio. Bueno, entonces dijimos qué versículo, hermano. Segunda de Timoteo 2:1. Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:1. Sí, hermano Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí antes muchos testigos. Esto encarga a un hombre fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén, gracias, hermano Jesús, gracias. Gloria a Dios. Entonces, ¿dónde está la fuente del poder? En la gracia. Esfuérzate en la gracia. Amén. Esfuérzate que es en Cristo Jesús. Lo que es en Cristo Jesús. Ahí en Apocalipsis 22-21 alguien me podía leer. Es el último versículo porque ya pasamos la hora, hermano. Gloria a Dios. Y qué maravilloso. Quédese pensando en la semana. La gracia de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿no? La gracia que Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gracias le damos al Señor. Sí, Apocalipsis dijimos 22-21. ¿Alguna? Sí, hermana. Lea, por favor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Gloria a Gracias. Dios. Ahí está. Gloria a Dios. Que pueda estar en medio de nosotros la gracia. No podemos cambiar el mensaje, el evangelio de la gracia por otro evangelio porque no hay. Porque Pablo dice que no hay otro evangelio. Y si alguien viniera predicando otro evangelio, que sea maldito, dice. Sea maldito. Ahora, los hermanos legalistas, nosotros no lo tenemos que despreciar. Gloria a Dios. Tenemos que hacerles saber a ellos lo que Dios le ha dado. Que le ha dado la gracia, el evangelio de la gracia. Y bueno, hermanos amados, hasta aquí nomás, porque hay mucha enseñanza sobre el evangelio de la gracia. ¿No? Porque la gracia nos hace fructíferos a nosotros. ¿No? Esa es la capacidad que nos da la gracia de llevar frutos para Dios. Nosotros no teníamos fruto para Dios en la legalidad. Gloria a Dios. Teníamos obras de la carne, pero no fruto.
Teníamos mucha obra carnal, pero nada de fruto para Dios. Pero ahora con la gracia sí. Con la gracia ahora tenemos fruto. Alabado sea el Señor. La invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a alabar al Señor con una canción. Y vamos a levantar la ofrenda. Alabado sea el Señor. Y el hermano Juan nos va a dirigir con la alabanza. Un coro corto. Y sea dadivoso como lo fue el Señor. Usted sabe que cuál es la meta que nosotros tenemos. Es extender el Evangelio de la gracia. Llevar este Evangelio. No queremos perder tiempo edificando iglesias. No queremos que el mensaje de la gracia se conozca. ¿No? Entonces para eso Dios tiene que proveernos a nosotros hermanas y hermanos que estén dispuestos a hacer este trabajo. De ir. Y para eso se necesita el dinero para poder enviar. Enviar hermanas y hermanos. Porque cuando usted va a un lugar no solamente tiene que ir con la palabra, sino que tiene que ir cubriendo algunas necesidades que los hermanos tienen. Yo como he sido misionero varios años, yo sé lo que es. Gloria al nombre del Señor. Bueno, porque no podemos decirle al Señor, el Señor te bendiga, pero no saciarlo de pan. Hay una porción de la palabra que dice así. Vamos a alabar al hermano Juan y levantamos la ofrenda, hermano Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor con el coro 220, hermano. Amén, hermano. Sirva así. Todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Deseo ganar al amado Jesús y ser completo en él. Deseo ganar al amado Jesús. Aleluya. Y ser completo en él. Amén, gloria a Dios. Amén. Sirva ser, hermano Jesús. Bendito Dios, bendiga a los hermanos. Bendiga a los hermanos. Gloria a Dios, aleluya. A los hermanos. Gloria a Dios. Amén. Te pido que bendigas a los hermanos. Por favor, que bendigas al pastor, que bendiga a todos los hermanos. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta reunión. Te pedimos tu bendición sobre nosotros. Señor, bendice a los hermanos que nos han visitado en esta mañana. Bendice la reunión que ellos van a tener en esta tarde, Señor. Que puedas tú estar presente en ese lugar. Seguramente que así será, Señor. Señor, porque tú estás siempre presente en la reunión de los justos, Señor. Señor, dale a nuestro hermano, Señor, la palabra que tu pueblo necesite. Amén. Ayúdalo en todo, Señor. Guíalo en todo, Padre Santo. Bendícenos a nosotros, bendice a cada hermano que va a volver a su hogar. Que pueda tener una tarde, Señor, de disfrute. Gloria a Dios. Señor, de paz, de Amén, gozo. Señor. En el Gracias, nombre de Jesús. Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Bendice a nuestro presidente. Bendice, Señor, nuestro país. Amén. Señor, libera, Señor, de los hospitales, Señor, a los hermanos que están internados. Amén, Señor. A las hermanas, Señor, a los niños.
Amén. Señor, que tu poder, Señor, haga desaparecer este virus, Dios. Señor Amén. amado. Gloria a Dios. Señor, todo sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén.